Ponte un momento de pie. Y bueno, nos gozamos en la presencia de Dios, amén. Y dice la palabra de Dios en Génesis, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y las aguas representan a la gente. Y sé que el Espíritu Santo se está moviendo sobre las aguas, hermanos. Y cuando el Espíritu Santo ejerce un movimiento, trae cambios, genera vida, genera transformación, amén. Su presencia está aquí. Y el Señor tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy estamos delante de tu presencia. Bendito Espíritu Santo, toma control. Señor, tú nos has citado en este día. Los cielos permanecen abiertos. El Padre, el Hijo y tu Santo Espíritu, Señor, están a favor del pueblo para traer cambios, Señor. You don't know. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, así como los que están en línea, Padre, conectados. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Necesitamos oír tu voz. Espíritu Santo, revélanos la palabra del Padre, esa profundidad del corazón, Señor, esa voluntad que has traído desde su corazón, revélala, Señor, a nuestro espíritu. ¿Por qué no le ordenas a tu alma? Alma mía, bendice al Señor. Y alabe todo mi ser su santo nombre. Padre, con la autoridad que tú me das, echo fuera todo aquello que quiera distraernos, todo aquello que quiera robar esa preciosa semilla. Hoy declaro y bendigo, Padre, la tierra. Declaro que es buena tierra, Señor, sedienta y hambrienta, Señor, de recibir esa semilla de vida, esa semilla, Padre, que produce vida, que produce fruto. Padre, te bendecimos y te adoramos. Pongo mi vida delante de ti, Señor, y mi instrumento para que sea tocado, Señor. Y seas tú tomando autoridad, y seas tú tomando mi vida y hablándonos, Señor, directamente a todo nuestro ser. Atraviesa nuestra alma, parte nuestras coyunturas. Cada hueso, cada tuétano. Y Señor, que esta palabra pueda traer fruto en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no tomas tu lugar? Y bueno, sabes, el espíritu de profecía se está moviendo en la iglesia. Hoy Dios me hablaba y hay un rompimiento. Y venía, una palabra profética y decía, este es mi pueblo. Amén. Bueno, ya se nos dará la palabra que Dios habló a la iglesia. Y amados hermanos, la enseñanza o palabra de hoy es con el fin de su propósito. Con el fin de su propósito, amén. Y tiene como base el Salmo 138:8. Y dice la palabra de Dios, el Señor cumplirá su propósito. ¿En quién? ¿En quién, hermanos? ¿Quién toma esa palabra? Amén. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dice, tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Y una hermosa palabra concluye este versículo diciendo, no desampares la obra de tus manos. ¿Sabes que cada uno de los que están aquí es una obra en las manos de Dios? Amén. Como ese barro, ¿verdad? Como esa arcilla que es puesta en la mesa del alfarero y él empieza a dar forma. Amén. No hay un ventilador, ¿verdad? Por acá hace mucho calor aquí. Y bueno, hermanos, quiero decirles que tenemos un Padre amoroso, un Padre celestial, y que Él nos creó con un propósito. Él nos instruye, nos enseña, nos exhorta, nos corrige porque nos ama. Y es que tú, hermano, y cuando yo leía sobre lo que es el propósito y decía que antes de ser engendrados, Dios ya había predestinado para nosotros un propósito en nuestras vidas, amén. Amén. Él ya había predestinado un propósito antes de nuestro nacimiento. Y hermanos, esto es tan, ¿cómo te diré? Nosotros lo hemos vivido porque cuando una pareja se une en matrimonio y planea tener un hijo, no dice, si yo tuviera un hijo,
yo tengo un propósito para ese hijo. ¿No es así? Y tenemos un propósito. ¿Que nuestro Padre Celestial no tendrá un propósito para cada uno de nosotros? Y Él nos conoce por nombre, amén. Y bueno, cuando nosotros tenemos un hijo, lo enseñamos, lo instruimos, lo exhortamos y lo corregimos, pero es por amor. Y los hijos no entienden, ¿verdad?, cuando les aplicamos una corrección, pero los amamos y queremos darle la dirección correcta. El fin de nuestro Padre Celestial es que se cumpla el propósito de nuestras vidas. Y bueno, mediante esta palabra yo recordaba que una vez el pastor había pasado a los niños y les preguntaba qué querían ser de grandes. Y hoy el Señor te pregunta, ¿tuviste algún sueño en tu vida? Porque muchos hemos olvidado esos sueños y esas ilusiones. Y yo recordaba, y bueno, yo fui de los tiempos antiguos, creo, y yo sí quería ser un astronauta. Pero yo quiero que pienses en qué soñaste cuando eras niño. ¿Cuál fue tu sueño? ¿En qué soñamos cuando éramos niños? ¿Soñaron algo? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? 3 nada más, rápido, 1. Yo cuando era niño soñé con... fuerte. Con ser maestra. ¿Quién más? Ser veterinaria. ¿Quién más? Lupita. ¿Cómo? Cuidar perros. Domesticar perros. Pues déjame decirte que tus sueños en Dios no están olvidados. Tus sueños en Dios no están olvidados. Pero hay una diferencia, hermanos, entre propósito y anhelo. Propósito y anhelo es muy diferente. Y yo leía sobre David y dice que David tenía un deseo. Repite conmigo, un deseo. Y a veces confundimos el deseo con el propósito. Y dice que él tenía un deseo y él deseaba edificar casa para Dios. Y Dios le dice, tú no edificarás casa para mí, porque tú has sido un guerrero y has derramado mucha sangre. Dice, pero tu hijo edificará casa para mí. Aún Dios cumple los deseos, pero Dios tiene un propósito específico para ti. Y miren, Viane quería ser veterinaria y es veterinaria bajo la gracia de Dios, porque Dios le ha enseñado cómo curar a sus aves, cómo procrearlas, ¿verdad? Y Dios la ha dirigido, porque ¿quién más? Junuen es maestra, pero maestra en la eternidad, como lo decía Aranza, ¿verdad? Creando, ¿verdad?, mentes para el futuro, pero un futuro divino, unos hijos de Dios. Qué precioso es el Señor, amén. Y déjame decirte que hay en la historia un hombre que tuvo sueños grandes y Dios provocó esos sueños, pero trató con la vida de José con el fin de su propósito. Por eso el título de esta predicación es con el fin de tu propósito. En Génesis 37, solo apúntalo como una referencia, podemos ver que José a los 12 años, según los estudios, él tuvo 2 sueños. Soñó que en un campo había gavillas atadas y que estas gavillas se inclinaban. Había 3 gavillas y otra en medio, y las gavillas se inclinaban hacia él. Y tuvo otro sueño donde vio al sol y a la luna y a 11 estrellas que representaban a sus padres y sus hermanos inclinándose a él. Y quiero hablarte sobre los sueños de José. En la cita donde se va a desarrollar todo, en Génesis 49, búscalo, porque ahí nos vamos a ir. Ahí vamos a ir caminando sobre esta hermosa bendición.
Cuando lo tengan me dan un amén. Hidden knowledge. Amén. Hidden knowledge. Y mira, nosotros acostumbramos transcribir, ¿verdad?, la Biblia. Y yo empecé a transcribir Génesis, ya voy en el capítulo 49. Bueno, ya inicié el 50, Hidden knowledge, el último capítulo. Pero cuando estaba yo escribiendo, transcribiendo, el Señor me impactó de una manera poderosa. Y déjame decirte que aquí, cuando está hablando sobre sus hijos de Jacob, y empieza a él, y yo había dicho, había empezado a bendecirlos. No, déjame decirte que esto es una profecía. Ahí tiene un título que dice Hidden knowledge, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y ahorita que te decía, el espíritu de profecía se está moviendo, porque cuando tú bendices a un hijo, tú declaras proféticamente lo que Dios habla de esa persona. Hidden knowledge no es un buen deseo del corazón, es un acto profético. Hidden knowledge. Y quiero hablarte sobre esto, amado hermano. Y está hermoso, y cuando lo empecé a leer, y déjame decirte que cada hijo de Jacob tiene una profecía sobre su cabeza. Déjame decirte que en casa de Dios, mi casa, cada persona sentada en cada silla tiene una profecía sobre su cabeza. Hidden knowledge. Déjame decirte que casa de Dios, mi casa, por línea, tiene una profecía sobre tu cabeza. Ahí en tu casa hay una profecía sobre tu cabeza. Hidden knowledge. El mismo Dios eterno, el mismo Dios, el Padre celestial que está en los cielos, profetiza sobre ti y sobre mí. Hallelujah. Oh, qué precioso es Dios. Hidden knowledge. Y viene cada bendición. Y yo, cuando transcribía y leía, hay unas bendiciones sobre sus hijos tan impresionantes, hermanos, tan hermosas, que impactaban mi corazón. Cuando llegué a la profecía de José, ahí no pude más. Hidden knowledge. Número 1, su sueño, la profecía. Hidden knowledge. Holy. Su sueño, la profecía. Amén. Y mira, hay diferentes profecías sobre los hijos. Y cuando yo empezaba a ver esto, veía unos que te los quiero solamente para irnos metiendo en la palabra profética. En el verso 14, de Génesis 49, amén, habla sobre Isaacar. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Sabes? Está declarando una profecía sobre alguien fuerte, sobre alguien que se ciñó de fuerza y se ciñó sus lomos para el fin de su propósito, pero tuvo que entender que el descanso era bueno y la tierra era deleitosa. ¿Sabes? Hay gente que se desgasta en el trabajo y ciñe sus lomos, pero, amados hermanos, aquí en la iglesia hay un momento, o en el tiempo de tu adoración, que debes disfrutar tu descanso y debes saber que la tierra es deleitosa. Hay momentos en que debes sentarte en tu casa, deleitarte ante todo lo que Dios te ha dado, por colocarte en el lugar de la bendición, por sujetarte a la presencia de Dios. Arduo es el trabajo de muchos. Muchas veces nos cansamos, pero hay un momento de sentarnos y deleitarlos de la tierra que Dios nos ha dado a conquistar. Hidden knowledge, amén. Y hay otra, déjame
déjame ver, las marqué porque el pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Hay gente, hermanos, que será tremendamente próspera financieramente. Y dentro de la iglesia hay gente con tal prosperidad que trae ofrenda de deleites al rey. Y hay gente que está en posiciones altas financieras y hay gente que no. Y esto no quiere decir que Dios ame más a unos que a otros, sino que es con el fin de su propósito. Y hay gente que tiene dinero y trae una ofrenda delante de Dios para que el plan de Dios y para que el evangelio sea extendido y para que tengamos un lugar como este para reunirnos, para que ocupes una silla cómoda para escuchar la palabra de Dios, porque hay gente que cae sobre ella esta bendición. You're not holy. Y bueno, como estas bendiciones hay muchas y voy a entrar y podemos ver cómo este joven a los 12 años tiene un sueño. Y podemos ver que este sueño es una profecía. Y sabes, mediante esta profecía las escrituras comentan que aunque Jacob no lo entendía, él dice que meditaba sobre los sueños de su hijo. Amén. Y bueno, muchas veces cuando vienen sueños a nuestra vida, se despertó la envidia de los hermanos de José. Y eso dice que ellos buscaban darle muerte. Este joven José es vendido como un esclavo y es llevado a Egipto. Y después es comprado por Potifar como un esclavo. La esposa de Potifar lo seduce, mas José no cae a la seducción de esta mujer. Y hay un sueño y hay una profecía. Repite eso conmigo. Hay un sueño y hay una profecía. Otra vez, hay un sueño y hay una profecía. Cuando Dios te llamó, cuando Dios me llamó, en su corazón hubo un sueño y en tu vida hubo una profecía. Cuando Dios sueña, Dios profetiza sobre ti, sobre mí. Número 2, el camino necesario. El camino necesario, amén. Cuando nosotros tenemos un sueño, necesariamente tenemos que caminar un camino. Si tenemos un sueño de ser un profesor, si tenemos un sueño de ser un veterinario, hay un camino que caminar. Hay estudios que tenemos que llevar, tenemos que inscribirnos y tenemos que dirigirnos, ¿verdad?, hacia el sueño que queremos, y todos nuestros estudios tienen que llevarnos hacia el propósito que tenemos. Y bueno, hay un camino que tenemos que caminar, hay un camino necesario. Repite, hay un camino necesario. Amado hermano, cuando tú veniste a la iglesia, no dudo, porque todos experimentamos eso, todo nos asombra. Vemos a la gente, ¿verdad?, ser tocada por el Espíritu Santo. Vemos a la gente pasar con una libertad tan tremenda de hablar de quién es Dios. Podemos ver a los salmistas cómo con sus manos construyen palabras tiernas, construyen palabras proféticas. Podemos ver cómo se pueden empalmar y puede salir una bella melodía para Dios, y cómo Dios responde a esa melodía. Podemos ver cómo y entonces todos nos sorprendemos, y entonces en tu corazón empieza a nacer un anhelo, un sueño, un deseo, y aquel que está en el cielo con una profecía, con un propósito, empieza a conectar lo que es de tu espíritu con su espíritu. You don't know.
You don't know. Pero hay un camino necesario. Y Dios otorga los caminos necesarios para llegar al fin del propósito. You don't know. Inciso A. Era necesario aunque la prueba fue difícil. You don't know. Era necesario aunque la prueba fue difícil. ¿Cómo fue la prueba? Dile al que está junto a ti, no te quejes. Es por tu propósito. Diles por tu propósito, aunque la prueba sea difícil. Amén. ¿Estamos enamorados del propósito? ¿Cuántos quieren sanar enfermos? ¿Cuántos quieren libertar cautivos? ¿Cuántos quisieran resucitar muertos? Todos queremos hacer eso, porque no somos nosotros, es Dios por medio de nosotros. Dios lo quiere hacer, amén. Hay un camino y este camino es necesario. En el verso 23 de nuestra cita de Génesis 49 dice: le causaron ¿qué? ¿Y le qué? ¿Y qué más? Qué tremendo camino. Qué tremendo camino. Le causaron amargura. No hay amargura más tremenda en el alma, hermanos, que aquella que te causan tus seres queridos. La envidia de sus hermanos causaron grande amargura en el alma de José. Tan grande fue esta amargura que después de estar en Egipto, después de alcanzar un puesto grande, cuando sus hermanos regresan, es ahí donde sale desde lo profundo del corazón de José esa terrible amargura. You don't know. Y déjame decirte que en nuestro camino vendrán pruebas, vendrán maltratos, vendrán incomprensiones, vendrán desagradecimientos. You don't know. Y muchas veces eso causa amargura en el alma. Y este joven, al cual su papá le hizo una vestidura especial, you don't know, déjame decirte que empezó a causar la envidia de sus hermanos. Y dice que buscaban cómo matarlo. You don't know. Y mira, espiritualmente, dentro de una familia cosanguínea, dentro de una familia, no sé, laboral, you don't know, dentro de cualquier familia, tú vas a brillar y vas a ser diferente. Aunque tú no veas tu brillo, aunque tú no veas la clase de vestidura que traes, you don't know. Y es que hay una profecía sobre tu cabeza, you don't know. Y todos te van a ver diferente. Y eso causa envidia. You don't know. Y entonces dice que le causaron amargura y los asetearon, le lanzaron flechas. Sabes, a veces uno está en un estado de paz y en un estado de conformidad, porque lo que tú hiciste es bueno para los que te rodean. Mas sin embargo te lanzan una saeta directa al corazón anímico y esto pega de una manera muy fuerte sobre tu vida. It is so whole. It is so whole. Y entonces el camino que debía caminar y que era necesario para José le causó amargura y fue aseteado por quien más quería, que eran sus hermanos. Sabemos que José tenía medios hermanos, pero había un hermano, hijo de Jacob y hijo de Raquel, y lo amaba mucho y fue apartado de él. Fue apartado de su madre y fue apartado de su padre. Uno de los caminos que tuvo que caminar José es que fue sacado de su hogar paterno, fue separado de su padre y fue separado de sus hermanos. Yo no sé el camino que tú hayas tenido que caminar, hermano, y de quién te hayan separado. You don't know.
Pero déjame decirte que hay caminos necesarios para el fin de su propósito. Él fue alejado de todo lo que él conocía. Se levantó un falso testimonio en contra de él y esto lo metió en la cárcel. Ahí dentro de la cárcel conoció a un copero y a un carcelero, a los cuales les dio la interpretación de su sueño. Y él solamente les dijo: cuando ustedes salgan, háblenle, intercedan por mí ante quien lo había comprado como esclavo. Mas cuando ellos salieron, olvidaron esa promesa y hubo un acto de desagradecimiento en contra de José. En tu camino y en mi camino nos encontraremos con gente que hemos invertido no solamente dinero, hemos invertido tiempo. Tenemos muchos compromisos, nos hemos partido en 1000 pedazos por visitar a una persona. A veces no tenemos ni tenemos la necesidad de meterle saldo a nuestro celular, pero como tenemos que invertir dinero para saludar a alguien, para decirle cómo está, para invitarlo a la iglesia, tú aún extiendes más allá por invertir en otra persona. Invertimos dinero, invertimos tiempo, invertimos esfuerzo. Y en nuestro caminar habrá gente desagradecida. You don't know, pero es con el fin de tu propósito. You know. Es con el fin de tu propósito. Y déjame decirte que esos fueron los caminos que tuvo que caminar José. Un proceso que tuvo que vivir él, como vemos por lo largo de las escrituras, es ser desarraigados de Israel, ser injertados en Egipto para después volver a Israel. You don't know. Eso lo podemos vivir. Yo te puedo decir que nosotros como familia pastoral fuimos desarraigados de nuestra ciudad. Venimos literalmente a Egipto, a una tierra que no producía, a una tierra de gente totalmente diferente a nuestra cultura. Mas Dios nos sacó de Egipto y nuevamente nos injertó en Israel. Porque casa de Dios, mi casa, es nuestra nueva familia. You don't know. Y Dios lo hace con el fin de un propósito. Chito ho. Inciso B. Israel, Egipto, Israel. You don't know. ¿Lo tenemos? Y este inciso está basado en el verso 24, el anterior en el verso 23. You don't know. Amén. Y quiero que te vayas acomodando a la escritura, porque, amado hermano, sobre esta profecía dice en el verso 23, y quiero que te lo personalices y digas: me han causado amargura, me han aseteado y me han aborrecido los arqueros. You don't know. Mira, hay gente que tú le hablas la palabra y se voltea contra ti y se convierten en arqueros contra ti. You don't know. Pero tú hablas la palabra y saetas salen de tu boca, y es una flecha que entra directamente al corazón de la gente. Pero esos arqueros se voltean creyendo que eres un enemigo de ellos, pero no han visto el amor que se desprende de tu vida. No han visto que tú los amas y que tú visualizas una vida digna para ellos, una vida en santidad, una vida en transparencia, una vida como verdaderos hijos de Dios. You don't know. Es lo que nosotros vemos en ustedes. Nosotros en ustedes vemos hijos de Dios. No vemos la persona que eres ahora, porque queremos un cambio de mentalidad, un cambio de sentimientos y un cambio de decisiones. You don't know. Get holy. Porque el que ama no te ve estancado en el estado que estás. El que te ama te proyecta más allá. Get
Y dice la palabra de Dios, di, mas mi arco se mantuvo poderoso. Ponte de pie y declara, mas mi arco se mantiene poderoso. He don't know only. Toma lugar. You know holy. He don't know. Qué tremendo. Realmente la vida que vivió José fue un tremendo camino que tuvo que estar él pleno y lleno de fe, pleno y lleno de convicciones. Un joven que no se rindió. Oye, imagínate en la cárcel tanto tiempo, Hirunoli, siendo un israelí apresado con egipcios. Hirunoli, imagínate la vida después de tener una túnica de colores, siendo vestido de harapos como un esclavo. Yet no holy, yet no holy. Oh, debe de impresionarnos la fe de este varón, debe de animarnos la fe, no quebrantarse ni doblarse, sino permanecer firme en la fe. Qué tremenda desesperación para el niño que reprueba un grado escolar y él sigue desarrollándose en estatura y en una mentalidad más desarrollada, conviviendo con niños pequeños todavía. Pero mientras él no se haga el propósito de estudiar, de ser firme en una convicción, de pasar las pruebas, nunca podrá pasar a un segundo grado. Hirunoli estará atorado ahí por largo tiempo. Hirunoli. Nosotros debemos crecer y debemos provocarnos a nosotros mismos a avanzar y no quedarnos estancados. Las aguas estancadas se pudren y crean parásitos. Por eso el Espíritu Santo de Dios se mueve sobre las aguas y provoca oxígeno en ellas para que genere vida. Hirunoli. Las aguas estancadas, hermanos, crean parásitos. La gente que te rodea no tiene un crecimiento mental, una transformación. Se quedan en un estado de estancamiento. Hirunoli. Por eso la punta de lanza siempre va a ser la que más sufra. Cuando una saeta es lanzada, toda la flecha va constituida, pero la punta que va por delante, muchas veces al atravesar el objetivo se quiebra. Hirunoli. Pero Dios siempre escoge una saeta. Saeta, saeta, levántate y fortalécete, porque tú vas abriendo caminos a los que van detrás de ti. Hirunoli. Hirunoli. No se rinda. Dios siempre escoge a uno en medio de la familia. Porque Dios está interesado de todas tus generaciones. Hirunoli. Mas su arco se mantuvo poderoso. Hirunoli. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Qué hermoso versículo. Y no, el arco representa la fuerza y el poder. Y quebrar el arco significa quebrar ese arco del enemigo, destruir sus fuerzas. Hay alguien empeñado, hermanos. No hemos entendido que se mueven dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hemos entendido que tu alma está siendo peleada, que vendrá una influencia de tinieblas y vendrá una influencia de luz. Y tú no puedes quebrarte, tú no puedes abandonar tu poder, tú no puedes rendirte, amado. Tú tienes que levantarte en poder y quebrar el arco del enemigo. Hirunoli. No podemos conformarnos a este siglo, hermanos. Hirunoli. Ser permisivos, hermanos, ser indulgentes es un gran peligro. Estaba meditando sobre Absalón cuando peca y su padre le dicen: David, la ley exige que tu hijo no puede permanecer en el palacio cuando él pecó. Tiene que haber una exhortación y tiene que haber un castigo ejemplar.
¿Sabes por qué? Porque cuando un hijo, a pesar de ser irrespetuoso, a pesar de transgredir la ley, sigue conviviendo de las mismas viandas que todos comen, ¿tú crees que les va a preocupar? Otra cosa no debe ser inmediato, porque luego le pegamos al niño y luego lo cargamos y lo besuqueamos. Creamos él no sabe qué está pasando, no. Porque primeramente hay una reacción del hijo cuando le hablas y lo castigas, hay una reacción, hay un remordimiento, pero no un arrepentimiento. El arrepentimiento se da en un caminar, en un proceso. Por eso el castigo tiene que ser ejemplar y tiene que pasar bastante tiempo. Tiene que recurrir un tiempo cuando tú empieces a ver realmente una comprensión del pecado y una decisión de cambiar. Inciso C. Yet no. Hasta 1000 generaciones. Yet no. Hasta 1000 generaciones. Inciso C. En el verso 25 dice: ¿por el Dios de quién? ¿Por el Dios de quién? Qué tremendo, hermanos. Aunque Jacob está profetizando, no es Jacob, es el Dios de Jacob el que está profetizando sobre la vida de José. El cual te ayudará. El cual te ayudará. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene una profecía sobre tu vida y mi vida, Él será nuestro ayudador. Él será nuestro Dios. Porque el sueño no parte de nosotros, el sueño parte de Dios. Y la palabra profética viene de Dios. Él nos ayudará. Qué tremenda palabra. Cuando Dios tiene un propósito sobre tu vida, Dios será tu ayudador. Y reitera: por el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Por eso nunca digamos no puedo, porque no eres tú, es el Dios que todo lo puede. No le niegues a Dios lo que Dios hace. Dios hace la obra en ti, Dios hace la obra en mí. Sí es cierto que a veces nuestra alma, porque nuestra alma se aflige. Cuando estamos en medio del desierto, el alma se aflige, la carne se aflige, porque la carne está acostumbrada a que le demos todo lo que quiere. Si tú te levantas tarde, levántate más tarde y después no te vas a poder levantar más temprano, porque la carne es exigente, la carne es floja. Dale de comer a la carne todo lo que quiera y después quítaselo. Yo no podía dejar de tomar Coca-Cola, no podía. Y una vez me recomendaron un té amargo y empecé a tomar ese té amargo y veía la coca y no se me antojaba y me sorprendí y decía: un milagro. Y le comenté a mi esposo y él dijo: es que se te limpiaron las glándulas degustativas. La carne es exigente. A la carne no le das de comer a su hora y nos transformamos en monstruos, porque estamos tan acostumbrados a darle todo lo que quiere y hasta nos sentimos mal, ¿verdad? Es que me siento como mareado. No te pasa nada. Con un día que no comas no te pasa nada, hasta te desintoxicas. Pero sentimos la muerte porque le damos todo lo que queremos. Y Dios permite que el camino que tú tengas que caminar sea una aflicción para tu carne, sea una aflicción para tu alma. Pero a veces no cedes, quieres seguir y prefieres abandonar los caminos de Dios para no abandonar los caminos de tu alma. Porque tu alma es exigente, porque no aguantas la presión. Y Dios nos lleva al crecimiento. Mira, yo era una mujer dependiente de mi esposo, dependiente de las palabras de él, dependiente de que él me viera, dependiente de que él me hablara, dependiente de que él me diera todo, dependiente de mis hijos. Y Dios me mostró que mi sustento y mi firmeza es Dios.
Y cuando yo lo entendí, entonces yo entiendo que les puedo dar a ellos sin esperar nada de ellos. Y cuando ellos me dan lo que me dan, yo los bendigo, porque sé que es Dios moviéndolos. Y es a lo que Dios nos quiere llevar, hermanos. Pero a veces dependemos y a veces reprobamos y reprobamos y reprobamos y ya no aguantamos porque ya pasaron muchos años y seguimos en un enanismo espiritual. Y Dios nos quiere llevar avanzando y caminando para el fin de su propósito. You know holy. ¿Te estará hablando Dios? He don't know. Dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. He don't know. Te llueven las bendiciones cuando hay un propósito en tu vida. Hay uno arriba y hay otros a los lados, y por todos lados viene un cúmulo de bendiciones. Y cuando Dios me decía, el Espíritu Santo, Dios es un Dios de movimiento. No sé si has estado en una alberca y que todos saltan y andan jugando y los mismos oleajes del agua te mueven para acá y para allá. You don't know. Porque Dios no se queda quieto. Dios es un Dios de movimientos. You don't know. Porque si te quedas quieto te mueres. Porque si te quedas quieto te pudres. Porque si te quedas quieto albergas parásitos. You don't know. You don't know. Dios es un Dios de movimiento. Nuestro Dios funciona a favor de nosotros. Dios nos ha injertado en una casa, hermana, aquí como dice, con bendiciones de los pechos y del vientre. La iglesia, hermanos, no es una casualidad, no es un invento del hombre. Dios ha creado el vientre de la iglesia para que tu desarrollo y tu crecimiento sea óptimo a través de la revelación, a través del conocimiento y a través del poder de la palabra y del mover del Espíritu Santo. You know. Dios ha creado ese vientre y los pechos de los cuales surge la leche que nos da vida. You know. Amén. Número 3. You know. You know. Su bendición. You know. Su bendición. Cuando yo estaba leyendo la bendición de José, porque la estaba transcribiendo, y cuando transcribí el versículo 26, you know, sí, el versículo 26, ahí me trajo la revelación del Señor. Empecé a llorar y empecé a tratar de leer toda la bendición de José, you know. Y entonces empecé a comprender tantas cosas, y una de las cosas que dije, este no es el buen deseo del corazón de un padre. Y me fui más atrás y vi que era una profecía, y dije, sí, Señor, tú hablaste por la boca de Jacob, y has hablado por la boca de tus siervos cuando han profetizado sobre mi vida. Padre, no es la bendición del hombre, es tu bendición, es mi bendición. You don't know. Apropiate y di, es mi bendición, es mi bendición, la bendición que viene de la boca del mismo Dios. You don't know. Su bendición, su bendición. En el verso 28 dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno. ¿Por qué? Subraya eso, por su bendición. You don't know. Nadie, escúchame bien, nadie va a forjar una bendición en tu vida. Por más que te quiera ayudar, por más que quiera rodear la vida de tus hijos, quien la va a forjar es Dios. You don't know. Quien la va a forjar es Dios. You don't know. Me platicaron un sueño, y en ese sueño decían que veían como un poste, era como un poste de concreto grande y fuerte, y que todos se agarraban de ahí, pero que eso no podía protegerlos. Y les daba la interpretación del sueño y les decía, tú no puedes proteger a tus hijos.
Estás preocupado porque tú quieres proteger a tus hijos y el único que puede protegerlos es Dios. Tienes que enseñarlos a que vean al Dios de su Padre. Pero si tú no crees en Dios, si tú no confías en Dios, si tú no intimas con Dios, ¿cómo tus hijos conocerán a tu Dios? Tú tienes que intimar con Dios. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que oírlo. Tú tienes que seguirlo. Tú tienes que obedecerlo. Tú tienes que accionarte en favor a una comunión con Dios. Porque cuando tus hijos te vean, habrá alguien que diga: por la bendición del Dios de tu Padre. Hirunoli. Get no. En el versículo 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Qué preciosa bendición. Leía yo en otra versión y decía: solo puedo regocijarme como una rama espiritualmente fructífera, deseada y amada ahora por un esposo, a cuyo lado sirvo a Dios. Qué hermosa. Inciso A, su bendición. ¿Sabes qué parte fue la que me rasgó mi corazón? Y ahí entró Dios. La última parte del verso 26. Apartado de entre sus hermanos. Apartado de entre sus hermanos. Es algo que yo te he hablado por mucho tiempo, que fue a fin del propósito de Dios. Pero cuando yo estaba transcribiendo, como que Dios descubrió mi corazón. Somos 7 hermanos. Yo soy la penúltima. Y tuve una relación muy estrecha con mi hermana mayor que yo, Olivia. Y con otro hermano, Javier. Una relación tan estrecha. Y mi papá creó lazos muy fuertes familiares. Cuando Dios me desarraiga de la casa de mis padres, de mi tierra de Tehuacán, Puebla, y me aparta de mis hermanos, lo hizo de esta forma muy parecida, donde yo vi el aborrecimiento de mis hermanos para conmigo. Y de alguna manera, no sé si bloqueé mi corazón, no sé. Hacía lo que Dios me decía, los perdonaba, los bendecía, oraba por ellos. Es algo de lo que no había dado testimonio. Y cuando Dios decía: y fue apartado de sus hermanos, lloré. Y le dije: sí, Señor, todo fue por ti. Todo lo moviste, Señor, a fin de tu propósito. Porque si no hubiera sido por esto, yo no me hubiera querido alejar de ellos. Y hubo una cierta competencia con mi hermana, la más pequeña. Y cuando vi lo que decía de Benjamín, yo me di cuenta de todo lo que Dios había hecho en mi vida. Y algo de lo que Dios hace en nuestras vidas es bendecir el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Hubo un momento en que yo le dije: Señor, yo te bendigo por todo lo que yo he pasado. Yo te bendigo, yo te bendigo, Señor, porque si tuve que haber pasado todo eso para hacer esto, exaltado y bendecido sea tu nombre. Y gracias, Señor, por no cambiar tan rápidamente a los que estaban a mi alrededor. Gracias por no complacer mis caprichos,
porque eso me ha hecho una persona más madura, una persona más firme y una persona que confía en ti. I am only, I am only, I am only, I am only, I am only. Yo les dije, aprendí a extenderle la mano a Dios, aprendí a acurrucarme entre sus brazos, aprendí a abrir mi corazón delante de Él. And no holy, and no holy. Aprendí y empecé a actuar delante de Dios. And no holy, hablarle todo lo que hay aquí dentro. And no holy. Y he encontrado tal plenitud delante de su presencia, tal firmeza. No, he aprendido a no luchar contra carne. No, fue muy difícil y fue doloroso, pero hay un Dios que no permitió que mi arco se quebrara. No, y pude quebrar el arco del maligno. Mi esposo ha dado testimonio de que la infidelidad tocó nuestro hogar. Y yo me volví una mujer rencillosa, una mujer muy insegura. Y eran pleitos en todo momento con él. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué no haces? ¿Por qué respiras? ¿Por qué no respiras? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué duermes? ¿Por qué no duermes? No. Me convertí en una mujer contenciosa. Yo odiaba el 10 de mayo, porque todo mayo yo me la pasaba sola. Mi esposo allá en las convivencias de la escuela. Odiaba esa fecha, la aborrecía. Y yo ya había decidido no pelear, yo no quería pelear. Y una vez así estaba yo en un espejo. Y claramente oí que me dijo, ya está otra vez allá conviviendo. Y ahí Dios me dio el poder de quebrar el arco de Satanás. Y le dije, me tienes harta, así es que te callas y te largas de una vez de esta casa. Hay que aprender a creer en Dios, hay que aprender a estar firmes en su palabra. Las circunstancias pueden no cambiar, quien tienes que cambiar eres tú. Tiene que cambiar tu mente y tiene que cambiar tu corazón. Tiene que cambiar tu cimiento. You're not holy. You're not holy. Repite conmigo, hay un propósito. Repite conmigo, hay un propósito. Dice en el verso 26, las bendiciones de su padre fueron mayores que las bendiciones de sus progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José. Repite, serán sobre mi cabeza. Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Quizás de lo que te aparte Dios le duela a tu alma. Quizás de lo que te aparte Dios le duela a tu carne. Pero es por un propósito. Un propósito grande. Tu frente será diferente. Te levantarás con la seguridad y con la confianza de quien tiene un Padre poderoso. Un Padre que no se avergüenza de ti y dice, Él es mi hijo, y tiene un nombre, y levantará tu frente y bendecirá tu cabeza, y no, Dios te pone en el lugar de la bendición, Inciso B. Egipto conoció la grandeza del Dios de José. Egipto conoció la grandeza del Dios de José.
Cuando tú confías en Dios, cuando tú eres firme en Dios, cuando tu fe está cimentada en Dios, Egipto conoce la grandeza de Dios. Aquellos que te lastimaron, aquellos que te lanzaron sus saetas directo al corazón. Y amado hermano, date cuenta, no es la persona, es todavía el espíritu de odio y de rencor que aún vive en ellos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de las tinieblas. No es la gente, es lo que hay dentro de la gente. Y te lanza saetas para destruirte. Pero Dios te vuelve con ellos, con todas las personas que te lastimaron. Y glorifican a tu Dios, porque tú impones las manos por los enfermos y estos sanan. Tú oras por los matrimonios y estos sanan y se levantan. Tú oras por la gente, por los muertos y resucitan. Oras por los leprosos y estos se limpian. Y glorifican a tu Dios. Egipto conoció la grandeza del Dios de José. Esas vestiduras de esclavo que te pusieron, ese desagradecimiento, esa crueldad fue quitada y ahora te bendicen y ahora te alaban. You know. Gente que me lastimó tremendamente, como no tienen idea. Yo llegué a orar por sus hijos. Una persona cruel. Era yo inmadura, muy joven, y me hablaba y me buscaba para enseñarme fotos para lastimarme. Un día su hijo cayó de la azotea y se fracturó el cráneo. Fui a tocar a su casa. Salió y le dije, vengo a orar por su hijo. Egipto conocerá al Dios de Dora Luz García. Egipto conocerá al Dios de Francisco Robles. Egipto conocerá al Dios de Aranzaluz. Y pon tu nombre, Egipto conocerá a tu Dios. Y si sé, verso 22, parte B, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Si algo mueve mi corazón, hermano, si algo movió mi corazón, fueron mis hijos y fueron mis nietos. Pero déjame decirte que cuando no queremos cambiar, que cuando queremos abandonar los caminos de Dios, hay un terrible peligro para ti, para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. No hay otra. Tienes que seguir caminando el camino de Dios. Y dice aquí, cuyos vástagos, habla de los hijos de José. Su primer hijo, Manasés, tiene por nombre Manasés y su significado es el que hace olvidar. Y vaya si los hijos hacen olvidar las penalidades y las tristezas. Basta la sonrisa de un niño, ¿verdad? La graciosidad de un niño para quitar una tristeza. ¿O solo me pasa a mí? Cuando llegan las niñas a la casa, rudes así tan que tan solo abrazarla, cuando tenemos la bendición de tener aquí a mis nietos, los hijos de Paco, los hijos hacen olvidar. Los hijos hacen olvidar la frustración. Los hijos hacen olvidar el cansancio. La palabra de Dios registra que Dios estaba con Manasés. Manasés se comprendía como 7 clanes. Los hijos de Manasés fundaron otro clan y otros 6 descendían de Galat, nietos de Manasés.
Su otro hijo, Nouli, Efraín, me impresionó su significado. Doble fructífero. Nouli, doble fructífero. Qué impresionante cuanto tus hijos sean doblemente fructíferos que tú. Nouli, o sea, lo que tú hiciste lo van a hacer doblemente. Nouli, ¿no te impresiona eso? ¿No es motivo de salir adelante y romper con todas esas cosas que nos quieren detener? ¿Tú quieres que tus hijos vivan la misma vida que tú? Tus hijos deben ser profesionistas. Tus hijos deben llegar vírgenes delante del altar. Tus hijos tienen que tener casa propia. Holy. Tienes que abrir la visión por amor de Dios. Holy. Tus hijos tienen que predicar la palabra. Tus hijos tienen que vivir en santidad y en transparencia. Holy. Tus hijos conquistarán cosas. David no pudo construir casa para Dios, pero Salomón pudo hacerlo. Holy. No odies a tus hijos. No les digas palabras destructivas. Recibe al Espíritu Santo y declara profecía sobre ellos. Tu hija va a llegar virgen al altar. Tu hija tendrá un esposo temeroso de Dios. Tendrá un ministerio grande. Yo te bendigo, Damaris. Yo te bendigo. Holy. Holy. Yo veo a mis hijos moviéndose con poder. Yo veo a mis hijos con un ministerio poderoso. Yo ya adulta pude servirle a Dios, pero mis hijos en juventud y mis nietos en la niñez están adorando y sirviéndole a un Dios vivo y verdadero. Efraín, doblemente fructífero, el primer ministro de Egipto, cuyos vástagos se extienden sobre los muros, alcanzarán niveles más grandes. Se extienden por los muros. Necesitamos abrir la visión para ver a nuestros hijos más allá. Satanás te quiere mantener atorado. Satanás te dice: tú nunca vas a ser esposo, tú nunca vas a ser esposa, tú vas a ser amante siempre toda tu vida, y tus hijos serán amantes y tus nietos serán amantes. Serán empleados, pero Dios dice: tú serás profesionista. Dios dice: tú serás una esposa y serás un esposo. Efraín, primer ministro en Egipto. Efraín, padre de muchas gentes. Concluyo con esto. Hay algunos que van a empezar la travesía. Hay otros que podemos retomar esa travesía. En 2 de Timoteo 3:10, apúntalo solamente y escucha. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Verso 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En segunda carta a los Tesalonicenses 1:11 dice: oramos siempre para que se cumpla todo propósito. Pues hemos sido predestinados, aun cuando no habíamos nacido, permanezcamos fieles al Señor. Dile al que está junto a ti: no te quedes a medias. Retoma el camino. Retomemos el camino, hermanos.
Lean esto en su casa. Primer libro de las Crónicas 28:2, 2, 3 y 6. Lo leen en su casa. Dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: escúcheme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto del Señor, y para el estrado de sus pies nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Qué triste será eso. Qué triste sería preparar todo para edificar. Dice: mas Dios le dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Te lo hablo ahora de esta manera. No abandonemos los caminos para el propósito de nuestra vida, hermanos, porque será muy triste prepararnos para hacer algo y que Dios nos diga: tú no lo vas a hacer. It's not holy. Dios no solo quiere que nuestros hijos conquisten, Dios quiere que tú y yo conquistemos. It's not holy. Oh no, it's not holy. Como seres humanos tendemos a ser anímicos, a emocionarnos de repente cuando conocemos a Dios, pero al paso del tiempo menguamos y abandonamos los caminos de Dios. Cierra tus ojos. Si abandonaste tu propósito cuando empezaste a ser afligido, yo te invito que hoy, si escuchaste la palabra del corazón de Dios, retomes tu camino, retomes tu propósito, retomes tu comunión y permitas que las aguas se muevan. Cierra tus ojos, por favor. Yo no sé hace qué tiempo conoces a Dios. Yo pasé 14 años sentada en una silla, escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios, y nunca entendí el propósito de Dios y el trato. Pero somos arcilla moldeable y Dios nos mueve, hermanos, nos amasa conforme a su propósito. Tenemos un Padre que te ama. Levanta tus manos. Yo no sé qué te ha asustado, yo no sé qué te ha afligido. Muchas veces la exhortación del Padre, muchas veces la corrección del Padre, nos duele. Le duele a nuestra carne, le duele a nuestra alma. Muchas veces el ser apartados de algún familiar, de algún amigo, el aborrecimiento, esas flechas que han atravesado, ha sido causa de amargura. Pero hoy Dios te dice: yo tengo un propósito para ti porque te amo. Y no solo se movieron las cosas en la tierra, se movieron las cosas en el cielo. Yo juntamente contigo he llorado. Envié a mi hijo, a lo que más amo, por ti, porque te amo. Mi hijo fue despreciado también. Intentaron asesinarlo sus propios hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presento delante de ti, Señor, a todo el pueblo. Tú has hablado, Señor. Levanta tus manos. Ahora te toca a ti. Te toca a ti, Señor. Te toca a ti. Abre tus labios. Abre tus labios. Ella no holy. Abre tus labios. Levanta tus brazos cual altos al cielo. En señal de rendimiento a Dios. Si hoy reconoces algo por lo que Dios ha hablado, puedes humillarte delante de Dios. Abre tu boca. Vamos, empieza. Mueve las aguas. No te quedes quieto. Mueve las aguas. ¿Cómo se mueven las aguas? A través de las palabras. Habla con Dios. ¿Cómo se mueven las aguas? A través de las palabras corporales. Puedes humillarte.
You know, holy. Padre, yo bendigo a mi cuñado Elías, bendigo a mi suegra, bendigo a Mari, bendigo a Paco, a Esme, a Sharon, a Yire, a Eliel. Yo los bendigo ahí. Bendigo a mis sobrinas, Padre. Bendigo a Pame, a Cintia. Holy, holy. Muévete, Espíritu Santo. Muevo las aguas, Señor. Y holy. Transforma. Genera vida a lo muerto, Señor. Holy. Ahí donde estás. Ahí está la presencia del Santo Espíritu de Dios. Holy. Te va a ensayando los holy. Vamos, Espíritu Santo. Ministranos con tu bendita mano sobre nuestras cabezas, así como Jacob profetizó. Espíritu Santo, profetiza sobre nuestras vidas. Profetiza sobre cada uno de los que estamos presentes, Señor. Sobre cada uno de mis hermanos en línea, profetiza. Profetido holy. Holy. Oh, rama fructífera serás. Rama fructífera. Y tus vástagos sobre mi vida, sobre mi casa. Holy, subirán por los muros. Holy. Oh, Padre, bendigo a cada hermano, Señor, y a cada hermana. Padre, yo los bendigo. Yo declaro ahora un mover de tu presencia sobre sus vidas, Señor. Yo declaro que todo lo muerto, Señor, todo sueño, toda esperanza, todo propósito resucita en el nombre de Jesús. Resucita el anhelo, Padre, de cumplir tu palabra, de crear un matrimonio, de crear una familia. Bendigo los vientres, Señor. Declaro profetas, apóstoles, maestros. Si alguien te lanzó saeta y hay dolor en tu corazón, hay rencor, bendice a la persona y suéltala. Dile: yo te suelto y te bendigo. Créeme, es el mejor remedio. Es el mejor remedio. Dile: yo te bendigo y yo te suelto. Porque no fue por ti, fue por mí, a fin de mi propósito. Yo te bendigo, es la mejor medicina. Dile: yo te bendigo y te suelto. Dios no holy. Oh, precioso Dios. Oh, maravilloso Dios. Gracias, Padre. Hoy entiendo por qué me has alejado de personas. Hoy entiendo tu propósito, Dios. Yo te bendigo y te alabo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos, Señor. Padre, yo bendigo a cada hermano, cada familia, y que esta palabra, Señor, cumpla su propósito. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos. Guarden esta palabra, atesórenla en su corazón, pónganla